Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuando decidimos cambiar de vida, de pareja o quizás incluso de país, es muy fácil que las dudas nos asalten. ¿He tomado la buena decisión? ¿Cómo puedo saber si lo mejor está todavía por venir? Preguntas que se plantea precisamente nuestra invitada de hoy, la cantante peruana Bea Mar, en su canción ¿Cómo sé? No sé por dónde empezar, solo quiero aprender a controlar toda esta ansiedad. No sé cómo disimular las ganas que tengo de explotar y a la vez callar. Solo quiero desaparecer y hacer aparecer algo mucho más grande que yo, que las olas se lleven toda la pena que hay en mí y seguir. Pero ¿cómo sé en dónde sale el sol? ¿Cómo sé a dónde voy? Muy buenas tardes, Bea Mar. Hola, un placer, Jordi. Refrescantes imágenes en tu clip, rodadas en febrero, creo, ¿no? Sí, Hacía un frío. son de invierno y ahora con la canicule es impensable. Yo me he refrescado viendo el clip toda la tarde. Es cierto que esta canción, como sé, la escribiste en un momento difícil de tu vida en el que te sentías algo perdida. Sí, la escribí cuando todavía vivía en Perú y estaba pasando un momento justo cuando no sabes que te sientes perdido simplemente. Había pasado también por una pérdida familiar de mi sobrino. Entonces de hecho todo el primer álbum, esta canción es parte del primer álbum. Mi primer álbum, que se llama Alas bajo la piel, es muy nostálgico. Incluso la gente lo utiliza para lidiar con el duelo. Y esta canción, como sé, me escribió una seguidora hace un tiempo y me dijo que la ayudó a superar la pérdida de su papá. Estoy seguro Sí. que tu canción puede ayudar a mucha gente que se encuentran más o menos en las mismas circunstancias. Sí. Es un momento crucial de tu vida en donde dices, ¿a dónde voy a ir, no? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Está claro que la música puede ser un puente entre territorios, entre recuerdos, emociones. Tú misma has construido ese puente precisamente entre Perú, que te vio nacer, y Francia, donde has desarrollado la mayor parte de tu carrera artística, ¿no? Sí. En consecuencia, no te equivocaste. viniendo a No, Francia. para nada, no me equivoco. Solo que el proceso de migración es un viaje emocional, un viaje interno, que tienes que lidiarlo y tienes que atravesarlo. Y creo que cada uno lo atraviesa de distintas formas, pero igual hay algo que nos conecta a todos los migrantes, ¿no? Que es simplemente dejar tus raíces, arrancar esas raíces, llevarlas contigo y descubrirte en una situación nueva, ¿no? Descubrirte una nueva versión de ti, un Jordi, una Bea Mar que no sabíamos que existía. Y bueno, nos hace también mejores personas, pero no me arrepiento para nada de haber migrado. ¿Cómo te sentías cuando antes de tomar el avión que te iba a traer aquí a París? ¡Guau! Yo me acuerdo que hice, de hecho, una canción del nuevo álbum, se llama María se fue, y trata sobre el último día en el que te despiertas en tu país y tomas tus maletas. Yo me acuerdo que mi papá me estaba dejando, mi familia, y estaba viendo el mar Pacífico de Lima, el aeropuerto está ahí. Y la verdad la sensación que tenía era como de querer llorar, pero al mismo tiempo de emoción. Entonces es una mezcla ambigua de que estás emocionada, pero también te da pena, ¿no? Y ya mirando en la ventana y ver todo el cielo despejado, cuando aterricé a Francia era como un cielo claro y Lima es una ciudad gris. Entonces para mí me dio una sensación de que se viene una etapa de mi vida muy bonita. ¿Y cuáles fueron las primeras impresiones? Bajas del avión, tomas el tren quizás para llegar a París. ¿Qué sentías en ese momento? Era septiembre y me acuerdo que había mucho calor. ¿Todavía?
Todavía. Me acuerdo que estaba fascinada. Me encantaba ver cómo París la idealizan mucho porque es hermosa, pero también es muy real como ciudad. Hay muchas culturas. A veces demasiado real. Sí, ya muy real, sí. Hay muchas culturas convergiendo al mismo tiempo, muchas comidas. Acá he venido a probar comidas de todo el mundo que en Perú no hay porque solamente existe, bueno, la que domina es la cultura, la cocina peruana. Bueno, el arroz chaufa no es muy peruano. El arroz chaufa, de hecho, es la combinación de la comida china con la peruana. Entonces ese viene el chifa, Hay una ¿no? riqueza también ahí en Perú. Sí, por supuesto. Dentro de unos días publicas Cordillera, tu nuevo álbum. ¿Qué representa para ti esa cordillera? Y sobre todo, ¿por qué decides bautizarlo así, ese álbum? Cordillera es el nombre de mi próximo álbum que va a salir en octubre y lo llamo Cordillera, pero a mí significa la columna vertebral de América del Sur. Y representa también el apoyo que yo he estado teniendo en Francia. Las primeras personas que me han apoyado han sido hispanos, latinos, que me han dado una mano para poder adaptarme a esta situación. Entonces, para mí, no solamente era Perú, sino lo que representa ser latino, América Latina. Y para mí la cordillera es como esa columna vertebral que sostiene. Aparte que la cordillera también atraviesa todo el Perú. Y es por eso que le di ese nombre, es como lo que me sostiene. Naciste lejos de la cordillera, creo, ¿no? Sí, nací lejos, soy de la costa peruana, soy de Trujillo. ¿Quizás a los costeños les cuesta más atravesar esa cordillera o no? Sí, para llegar a la selva. Cuéntanos, ¿cuál fue el punto de partida creativo de ese proyecto? Estaba viendo a dónde dirigir mi sonido como artista. Y estaba muy enfocada en probar cosas más experimentales. Llegué hasta probar indie rock, folk. ¿Por qué no? Y sí, y después tuve un proceso en el que estuve mirándome hacia adentro y bastante estancada de muchos sentidos, como le pasa a muchos migrantes con el tema de los papeles. En el tema burocrático estuve estancada por varios años, lo que me impedía dar shows propios y bueno, y muchas cosas, desenvolverme, tener la seguridad social y todo. Y entonces lo que me enfoqué fue en crecer pues mi comunidad, redes sociales, pero al mismo tiempo me acercaba cada vez más a la música peruana, música que aprendí desde chiquitita. Desde chiquitita fue lo primero que aprendí a tocar en mi vida antes de cantar, fue el cajón. Hay que decir que eres percusionista, no solo sí, de también, cajón. sí. Cajón, pero no solo. Y comencé a subir videos en redes sociales tocando el cajón y a la gente le gustaba y me pedían más. Y en el momento que me pedían más, recordaba las canciones de la música peruana que aprendí. Eso fue lo que me hizo enamorarme de la música, de hacer música, ¿no? La música peruana. Y junto con eso, a la par, venía el viaje de estar estancada, de no saber qué hacer en esta nueva realidad. Y comenzaron a nacer todas estas canciones, que es una mezcla de pop con ritmos peruanos. Y es así como nació este proceso y yo comencé a separarlo en etapas del viaje emocional. He visto un pequeño vídeo en el que adaptas una canción francesa muy popular, Je t'aime à mourir, te quiero Sí. a morir, en español y en francés, ¿no? Sí, ¿Has asumido ya esa cultura también francesa? Sí, yo me siento, hay veces que me encuentro quejándome de a dónde se van los impuestos y es ahí donde me di Como cuenta. todos. Y es ahí donde me di cuenta, wow, me estoy volviendo muy francesa. A mí lo que me gustó mucho desde que vine acá, veía siempre las diferencias que había entre Latinoamérica y Francia. Y a mí no me gustaba eso, me gustaba ver más las similitudes que tenemos. Y más específicamente me gustaba ver qué similitudes tenemos en el arte, en la música. Y es así que llegué a estas versiones como Je l'aime à mourir, que es La quiero morir, o La Full, con Amor de mis amores, y tantas otras canciones que también existen en Latinoamérica, ¿no? Tú les añades un ritmo de cumbia peruana. Sí, les doy un estilo como la siento, porque son canciones que genuinamente me encantan. Y bueno, y las comparto tocando el cajón y cantando y produciéndolas y sí. Llevas bastantes años ya viviendo aquí en París. ¿Cómo dialogan en tu música Perú, gracias al cajón, y tus recuerdos con la realidad que vives aquí en Europa? Yo siento que ya acepté el hecho de que voy a estar, que no estoy dividida, sino todo forma parte de mí. Al principio me sentía dividida, pero ahora me siento ya muy integrada y a la par también me siento muy peruana.
Me ayuda a lidiar también la familia francesa que tengo, a raíz de mi esposo, la comunidad de franceses y latinos que he formado acá. Me ayuda más el calor humano, y siempre teniendo en cuenta que todo es parte de mí, que no perdí nada, que no perdí mi identidad, sino que se transformó. Por supuesto. La letra de un famoso bolero dicen que la distancia es el olvido, sí, pero estoy seguro que tú no concibes esa razón, ¿no? Quizás la distancia te ha acercado más a tus raíces peruanas. Sí, eso es muy curioso. Mientras más pasaba tiempo lejos de Perú, más me sentía cerca de él. Y la verdad que tuve muchos amigos migrantes que me dijeron, tienes que olvidarte de tu país, ya no veas noticias de tu país porque te va a ser muy difícil la adaptación. Hazlo después, pero primero estos primeros años me recomendaban, yo llevo 4 años recién aquí, no veas los noticieros y todo. Entonces yo, no, ¿cómo puedo? Y lo intenté 2 semanas, solo aguanté 2 semanas. Es cierto que para aprender el idioma, por ejemplo, es importante sumergirse, ¿no? Eso sí es uno de los mayores tips que doy, aprender el idioma. ¿Francés? Creo que hoy esa va. Como decíamos, te voy a plantear una pregunta de cajón, pero ¿qué elementos de la cultura andina o peruana están presentes en tu trabajo? ¿El ritmo, sobre todo? Sí, ritmos tanto costeños como andinos también. Me gusta mucho jugar con eso y abrazarlos y respetarlos y estudiarlos. A mí lo que me da natural es los ritmos afroperuanos que vienen de la costa, pero también he explorado con ritmos andinos como el huayno, con toques de yarabí, pero siempre llevándolo al pop, y la cumbia también. Tengo canciones de cumbia que de hecho viene de Colombia, pero también es parte de la selva y de toda la parte del norte del Perú, que lo llaman chicha también. Entonces sí, es una mezcla de todo. Yo con este álbum busco ser libre, divertirme y hacer honor. Han pasado 6 años desde que lanzaste en el 2021 tu primer álbum del que nos hablabas, ¿no? Sí. Alas bajo la piel. Era premonitorio. ¿Sigues teniendo alas bajo la piel? Sigo ¿Las tienes bien escondidas? Sí. En el primer álbum siento que deseaba tener esas alas y ahora ya las tengo. ¿Crees que tu experiencia como migrante ha transformado de cierto modo tu manera de hacer música? ¿Eres otra sí. Bea Mar que antes? Sí, completamente. Siento que me ha dado fuerza también. Cuando te sacan de tu zona de confort, puedes quedarte quizás en las mismas cosas, ¿no? Incluso en tu música se refleja. No hay como un trabajo que va más allá. Por eso es importante para los artistas siempre salir, viajar, conversar, ver arte, museos, otra cosa que no sea música, como salir para despertarte. Pero un cambio tan drástico que es no solo salir a un museo, sino mudarte de país, por supuesto que refleja. Bueno, alimenta, ¿no? mucho esos cambios. Alimenta mucho. Imagino que vuelves a Perú. ¿Cómo te perciben tus amigos, tu familia peruana? Mi familia peruana está muy orgullosa, está siempre pendiente. Han sido los primeros que me han apoyado desde el inicio, yendo a mis conciertos desde que tenía 11 añitos de edad. Así que están muy orgullosos y muy expectantes también porque no les he mostrado ninguna canción nueva. Oye, quería sorprenderlos. Ya llegará, ¿no? ¿Ha habido algún artista, sea francés o peruano, que te ha inspirado especialmente, quizás durante la creación de tu álbum? Claro que sí. Cabrel, ¿no? Quizás no. Sí, bueno, me encanta las eminencias que son Susana Baca, Bayón. Claro. Me encantan. Chabuca Granda, la admiro muchísimo. Ella ha sido de gran inspiración para las letras y para la construcción de acordes y estructuras para el álbum también en algunas canciones. Y de los modernos me encanta Milo J, que está haciendo un trabajo espectacular con el folclore argentino, llevándolo a su lado de trap y pop. Y esas han sido unas grandes inspiraciones para mí. ¿Ha habido alguna canción del álbum que haya supuesto un reto especial? Me hablabas de María se fue, una de las canciones. Sí, ese fue un reto especial porque yo había creado esa canción con una mezcla de español e inglés. Y el inglés no forma parte, pues nada de que arraiga, salvo que es un idioma que pues todo el mundo tenemos que hablarlo. No está muy bien visto aquí en Francia. No, y encima. Pero era una canción bastante pop y lo que yo hice fue explorar, cogí un audio de zapateo y cogí un audio, un plugin que se dice de charango y comencé a probar ese contraste de charango, que es un instrumento que viene de los Andes, con el zapateo, que viene del norte, del Perú. Comencé a probarlo y después comencé a probar texturas y voces y para mí
fue como una revelación tener esa libertad y ese placer de escuchar hasta dónde puede llegar lo que tenía en mi corazón, ¿no? Lo que tenía todo ahí guardado y yo no sabía que podía llegar a ese nivel. Tienes varias fechas de concierto aquí en París, Sí. pero ¿tienes planes de presentar tu álbum en Perú, quizás, o en una gira internacional? Me encantaría. Estoy pensándolo para noviembre. Estoy yendo a Perú a finales de octubre. Que ahí empieza el verano casi, ¿no? O no, quizás está... no. Está casi el verano, sí. En noviembre más o menos ya empieza el verano. Me encantaría y para París voy a dar concierto de lanzamiento del álbum en octubre. Entonces en noviembre sería para Perú. Y me encantaría hacer una gira en Perú. Por Trujillo, Lima, por supuesto. Cusco. Si pudieras resumir ese viaje emocional de que me hablabas en Cordillera en una sola imagen, un paisaje quizás, un recuerdo, ¿cuál sería? Yo creo que sería viendo las montañas de la cordillera, abrazando un amuleto del caballo de Totora. Cuéntanos para los no peruanos qué es el caballo de Totora. El caballo de Totora es una embarcación de los moches muy ancestral que son como los predecesores del surf. Y son pescadores que se ponían dentro de ahí y podías, puedes, como se dice, cabalgar las olas. Y por eso se quedó como caballito de Totora, porque el material es de Totora. Imagínate. En fin, pues ya lo saben, tienen las próximas actuaciones aquí en París Sí. de Beamar serán el 9 de julio, si no me equivoco, en el Solo Teatre y el 10 en el Pan Piper, una bella sala, también Sí. aquí en París, con los Mirlos. ¿Quiénes son los Mirlos? Los Mirlos son un grupo increíble, tiene una trayectoria increíble. Son una eminencia en Perú y ahora están conociéndose en el mundo más. Es un grupo de cumbia amazónica y me han invitado a cantar una canción con ellos y estoy soñando. Allí estaremos. Permíteme, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jordi. Beamar. Permíteme también que dé las gracias a Steven Hesley y a Stéphane Defossé, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque nos siguen en toda América Latina, Wow. desde Chicago, bueno, toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Trujillo, seguro que sí, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Wow. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. No sé por dónde empezar, solo quiero aprender a controlar toda esta ansiedad. No sé cómo disimular las ganas que tengo de explotar y a la vez callar. Solo quiero desaparecer